En el vídeo de hoy vamos a ver una de las 9 presentaciones PowerPoint que forman parte del pack Las oraciones de cine y que va a permitir a los peques crear oraciones y reforzar tiempos verbales en presente, pasado y futuro. En esta primera presentación vamos a ver las partes de la oración para el sujeto, verbo y objeto con material escolar. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios, como puede ser el cine de verbos, las actividades para complementos circunstanciales y los juegos con sujeto, verbo, objeto y complemento. Encontraréis una explicación sencillita de los distintos materiales que vamos a ir viendo. Como os comentaba, vamos a formar oraciones con sujeto, verbo y objeto. Para ello contaremos con las cajas y tiras que vamos a combinar de distintas maneras. Vamos a encontrar para el sujeto, el verbo y el objeto con material escolar, aunque en cualquier caso podéis utilizar las versiones personalizables en formato Word para que adaptéis a vuestras necesidades. Aquí os dejo algunas ideas de uso para que vosotros personalicéis cualquiera de los materiales, bien sea en las cajas o los papeles. De hecho, las podéis utilizar para anotar cada una de las partes de la oración antes de montarlas. Podéis escoger cualquiera de los papeles incluidos en este pack y llevar a cabo juegos de actuar y adivinar el concepto. También podéis crear llaveros, bien sean mixtos o de una categoría. Y también llevar a cabo actividades para traducir a la lengua materna o escribir en español si, por ejemplo, el papelito tiene un concepto, bien sea en una lengua materna o un dibujo. También os van a servir para escribir retos y, de hecho, podéis utilizar, como os comentaba en la diapositiva anterior, la versión modificable Word. Otra opción que vais a tener disponible es crear murales con cualquiera de los materiales que están incluidos en este pack y, en concreto, con los botes y papelitos. Como os explico en el apartado 7, podéis sacar los papeles de las cajas y después escribir oraciones, bien sea en las tiras, tablas, centros de mesa, también las tiras para oraciones, los platos o incluso los botes para oraciones SV o SVOC, es decir, con complemento circunstancial o sin él. Si optáis por la opción de crear un mural o un rincón en el que los peques puedan escribir oraciones cuantas veces quieran, si queréis también podéis añadir cualquiera de las decoraciones, títulos o láminas para escribir. Te recuerdo que en este pack vas a encontrar un PDF explicativo con 13 ideas para crear murales, de modo que podéis encontrar inspiración y así adaptarlo a vuestras necesidades. Otra actividad que podéis llevar a cabo es usar los papelitos para esconderlos en las tartas y jugar a buscarlos o incluso a crear oraciones. En este caso he dejado el modelo de la tarta de las ideas, pero en este pack vais a tener la tarta con los complementos circunstanciales. Y si queréis llevar a cabo un juego a nivel grupal, os propongo la idea del juego de cartas, de manera que podéis combinar distintos formatos de papeles y los peques tendrán que emparejar el mayor número posible. El peque podrá escribir el sujeto, verbo y objeto en el papelito, entonces de este modo también practicáis no solo la parte oral, sino también escrita. Como os comentaba, vais a tener el PDF con las 13 ideas para crear murales, así que aquí os dejo un resumen de las distintas opciones. También te dejo el enlace a la rutina del responsable, que es una de mis favoritas y consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados de ayudarte no solo a ti, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. Dado que es una presentación larga, encontrarás el índice con los distintos apartados por si quieres acudir a alguno de ellos de manera específica. Y ahora ya vamos a pasar al núcleo de esta sesión, así que voy a ponerlo en grande para que podamos verlo mejor. Aquí tenemos la bienvenida y si queréis podéis pedir a algún voluntario que salga a la pizarra y vaya señalando. Nosotros, para añadir un extra de motivación, lo hacemos con unas manos graciosas, de manera que el resto de compañeros van leyendo. Aquí tenemos la rutina del responsable que os expliqué hace un poquito.
y si continuamos también la rutina de los saludos para dar la bienvenida. En este caso tenemos tanto para la forma singular como plural. Podéis llevar a cabo diálogos, bien sea en parejas, en grupos o a nivel de toda la clase, utilizando, por ejemplo, las mascotas de la clase si es que las tenéis, como es nuestro caso. Ahora ya vamos a pasar al núcleo de la sesión que dice: yo aprendo oraciones con sujeto y verbos, terminados en ar, er e ir. Entonces podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya leyendo cada una de las partes de la oración. Una vez que ya están familiarizados, vamos a pasar con la primera parte, que en este caso se corresponde con el sujeto. Una vez más, podéis pedir a un peque que salga y vaya leyendo. Aquí tenemos una explicación sencilla para ver en qué consiste el sujeto. Como veis, responde a la pregunta ¿quién? Si pinchamos va a ir apareciendo la explicación. Lo que podéis hacer es leerla con los peques. Yo voy a ir rápido, pero simplemente para enseñárosla. Aquí tenemos la diapositiva que nos explica una vez más quién es el sujeto y el ejemplo con una oración. El león, que sería el sujeto, mira, el verbo, y la hierba, el objeto. También encontraréis la explicación con los pronombres, que son los que sustituyen al sujeto. Y aquí tendríamos el ejemplo. Sara habla español. Sara sería el sujeto y si lo sustituimos por un pronombre, nos quedaría con la forma ella. Ahora ya vamos a tener la diapositiva para presentar cada una de las formas a nuestros peques, así que lo que podéis hacer es ir leyéndolas y añadir gestos. Yo voy a ir rapidito, simplemente enseñaros las distintas opciones. En la parte inferior tenemos a Pedro que dice ¿quién hace la acción? Entonces podéis turnaros a preguntar y responder, bien sea en parejas, en grupos o a nivel de toda la clase. Como veis tenemos números del 1 al 10, por lo tanto podéis decir uno de ellos y los peques tendrán que hacer el gesto y decirlo a nivel oral. Si queréis también podéis hacerlo a nivel escrito en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, como pueden ser los papelitos o las cajas para el sujeto. Otra opción también es anotarlo en la tabla, de manera que podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y lo escriba. En este caso, si pinchamos, van a ir apareciendo cada una de las formas. Tendremos la misma idea, pero ahora solo con la palabra escrita, es decir, sin el dibujo. Y la tercera opción es solo la tabla, de manera que la podéis utilizar, como os acabo de indicar, para que salga un peque a la pizarra y escriba el pronombre personal correspondiente. Ahora ya vamos a pasar a ver los materiales en formato papel y en este caso tenemos la caja para el sujeto. Podéis expresar gustos con esta diapositiva. ¿Te gusta el bote? ¿Me gusta el bote o no me gusta? Vais a tener distintos modelos, tanto en color como en blanco y negro, para colorear. La idea es que los peques pueden utilizarla como hoja de soporte antes de montarla para escribir distintos pronombres o incluso para responder a los juegos incluidos en esta presentación. Si queréis usar la caja antes de montarla para múltiples usos, podéis meterla dentro de una funda transparente o si no, plastificarla. Mirad, a continuación os voy a enseñar una idea para utilizarla antes de montarla como hoja de respuesta a este juego. Entonces tenemos 3 dados, podéis pinchar en el que queráis y el peque tendrá que escribir el pronombre en la caja. Imaginaros que hacemos la versión que es solo con dibujo. Un peque dice paro y en este caso nos ha salido el pronombre yo. Por lo tanto, puede anotarlo en la casilla número 1. También podéis llevar a cabo un juego de memoria utilizando los 3 dados, de manera que pincharíamos en ellos y vamos a ir parando. Paro, paro, paro. En este caso, los peques tendrán que anotar la secuencia de pronombres en la casilla. Incluso, si queréis, también podéis llevar a cabo un juego de actuar y adivinar en parejas. Un peque será el actor y otro será el que tendrá que adivinar el pronombre que salga en el dado. En este caso, el peque que tiene que adivinar se colocará de espaldas a la pizarra de manera que no podrá ver la opción que ha salido. Imaginaros que hacemos
el dado que tiene solo la palabra escrita y lo paramos. En este caso, el actor hará la forma para ella y el compañero tendrá que adivinarlo y anotarlo en la caja. Siguiendo con la idea del juego de actuar y adivinar, ahora vamos a tener la opción de utilizar la caja para el sujeto ya montada con los papelitos en el interior. Entonces lo que podéis hacer es, en parejas, os turnáis a sacar un papel, un peque actúa el concepto que sale escrito en él o, si no, dibujado en él, para que el compañero lo adivine. Este podrá anotar la respuesta en el papelito o, si no, en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. De hecho, también podéis crear, como os comentaba al inicio, el rincón o un mural en el que los peques puedan llevar a cabo retos y crear oraciones cuantas veces quieran. Vais a tener distintos formatos de papel, no solo en color, sino también para colorear. En este caso tenemos una versión solo con el dibujo, pero también vais a tener versiones mixtas que incluyen el dibujo y el pronombre escrito. También para dibujar, ya que aquí solo tenemos la palabra escrita, e incluso personalizable para cualquier tipo de sujeto, bien sea persona, animal o cosa. Vamos a continuar con la siguiente parte de la oración, que en este caso es el verbo. Si pinchamos van a ir apareciendo los ejemplos y lo que podéis hacer es pedir a un peque o a toda la clase que vaya leyendo. También vais a tener una explicación con la diferencia entre el infinitivo, que sería el verbo sin conjugar, y el verbo conjugado, que consiste en ponerlo en todas sus formas, en función del tiempo, modo, número y personas. Si pinchamos vamos a tener ejemplos para que vosotros vayáis leyendo con los peques. Y una vez que ya los peques están familiarizados con el verbo, vamos a introducir la pregunta que se corresponde a esta parte de la oración, que sería ¿qué haces en clase? En este caso, Sara contesta, yo uso una goma, recojo un lápiz y reparto unas hojas. Como podéis ver, he incluido un ejemplo de cada una de las conjugaciones, es decir, de la primera con el verbo usar, de la segunda con el verbo recoger y de la tercera con el verbo repartir. Lo que vamos a hacer a continuación es introducir la formación del presente de indicativo. Si pinchamos, va a aparecer el primer paso, que en este caso consiste en quitar el infinitivo, después añadir la terminación y por último nos quedaría la forma conjugada. Ella usa la goma. Si los peques ya están familiarizados con la formación del presente indicativo, podéis pedirles que hagan algún ejemplo en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. O si no, podéis pinchar para ir enseñándoles cada una de las terminaciones correspondientes a los pronombres sujeto. Nosotros en este pack vamos a ver las terminaciones para la primera, segunda y tercera conjugación. En cualquier caso, si queréis centraros en alguna de ellas de manera específica, hay otros packs como pueden ser el Rincón Cine de Verbos, donde vais a encontrar un montón de materiales y decoraciones para cada una de las conjugaciones. En este caso vamos a ir viendo las terminaciones para cada una de las opciones. Así que pinchamos y como veis van a ir apareciendo para que vosotros reflexionéis con vuestros peques. Yo voy a ir rapidito porque si no me alargaría mucho, pero vosotros podéis dedicarle el tiempo que consideréis oportuno a cada una de las terminaciones. Para que los peques practiquen con ellas, tenemos esta diapositiva que consiste en un juego de emparejar. Podéis o bien decir un pronombre sujeto y buscar las tres opciones para cada una de las terminaciones o de las conjugaciones, o si no, ir completando todas las formas para cada uno de los verbos, es decir, primero el verbo usar, después el verbo recoger y por último el verbo repartir. Yo en este caso voy a optar por escoger un pronombre y completar las tres formas para los tres tipos de verbos. En este caso vamos a escoger la forma él o ella y nos quedaría él o ella usa, él o ella recoge
Y para la tercera conjugación tendríamos él o ella reparte. Ahora si continuamos, os he dejado la tabla ya completa por si queréis utilizar esta diapositiva a modo de fondo para llevar a cabo ejercicios, dictados o incluso para tener un soporte a la hora de completar cualquier ejercicio. Tenéis la opción de la tabla sin completar por si en este caso queréis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan escribiendo cada una de las formas conjugadas para los 3 verbos, o si no, también podéis utilizarlo en dictados. Ahora que ya los peques están familiarizados tanto con el sujeto como el verbo, vamos a unir ambas partes de la oración. Para ello vamos a utilizar los botes y papelitos. Y una vez más tenéis esta diapositiva para expresar gustos. Aquí vamos a tener los juegos en formato PowerPoint para que combinéis con los materiales en formato papel. En este caso tenemos la idea de las cajas con un dado, así que pincharíamos en ambos para que los peques conjuguen. Vamos a escoger el sujeto, el verbo y un peque o los responsables pueden decir paro. En este caso nos ha salido para el sujeto el pronombre nosotros y el verbo recoger. Los peques pueden acudir a la tabla y ver cuál es la forma correspondiente. En este caso sería recogemos. Lo que pueden hacer es escribirlo, bien sea en los papeles, en la base de la caja o en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Otra opción es pedir a un peque que salga a la pizarra y escriba la forma para el sujeto y el verbo correspondiente, que quedaría nosotros recogemos. Vais a tener esta misma idea de juego un poquito más complicada, ya que ahora los dados van a tener solo el dibujo, tal y como podéis observar en esta diapositiva. Y si queréis añadirle un extra de complejidad, vamos a tener la misma idea de juego, pero ahora sin el soporte de la tabla que tiene todas las formas conjugadas. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso pincharíamos en el dado para el sujeto y el verbo. El peque dice paro, paro. Y nos saldría la forma tú con el verbo recoger, que si la conjugamos nos quedaría tú recoges. Un peque puede salir a la pizarra y anotarla en la casilla correspondiente, mientras el resto de compañeros lo hacen, bien sea en los papelitos o en las cajas o en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, como pueden ser también las tablas. Y vais a tener la misma idea de juego, un poquito más complicada, ya que tiene los dados con el dibujo solamente. Y aquí ya tendríamos la misma idea de juego, pero ahora combinando los 4 dados que acabamos de ver. Entonces, en este caso, podéis utilizar cualquiera de ellos. Por ejemplo, imaginaros que escogemos el sujeto que tiene tanto el dibujo como la palabra escrita, pero el verbo solo con el dibujo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Pincharíamos en el dado para el sujeto y en el verbo. Un peque dice paro, paro. Y en este caso nos queda la forma vosotras repartís. Una vez más podéis pedir al peque que salga a la pizarra y lo escriba en la casilla correspondiente y el resto de compañeros en los materiales incluidos en este pack. Si queréis también podéis utilizar esta variante del juego que no incluye la tabla con cada uno de los pronombres personales. En este caso solo tenemos la tabla en la parte inferior para escribir el sujeto y el verbo. Vamos a hacer un ejemplo de manera que una vez más pinchamos en el sujeto, en el verbo y el peque dice paro, paro. En este caso nos saldría la forma para el sujeto ellos con el verbo repartir, de manera que si lo conjugamos nos quedaría ellos reparten. Como veis en la parte inferior tenemos una tabla un poquito más grande de las que hemos visto y podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote la forma conjugada. Ellos reparten. Una vez más vamos a tener la misma idea de juego un poquito más complicada ya que los dados tienen solo el dibujo. A la hora de anotar las respuestas podéis utilizar las cajas para verbos que vais a tener disponibles no solo en color, sino también para colorear. Como veis tenemos números del 1 al 9, por lo tanto podéis utilizar cada una de las casillas para responder.
En este caso utilizaríamos la caja sin montarla, de modo que si queréis utilizarla para múltiples ocasiones podéis guardarla en una funda transparente o plastificarla. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Tendríamos la opción de escribir o bien solo el infinitivo o, si la utilizáis con el juego que vimos anteriormente, escribiríamos ya la forma conjugada, como por ejemplo sería nosotros recogemos. Aquí tendríamos una opción para utilizar la base de la caja con los infinitivos, entonces podéis escoger el dado que queráis. Voy a utilizar el primero, entonces pincharíamos en él, un P que dice paro, y en función de la opción que sale, ellos tienen que anotarla en la casilla. Os puede servir también para llevar a cabo juegos de memoria, de manera que utilizaríamos ambos dados, un P que dice paro, paro, y ahora tendrán que escribir la secuencia. Y otra opción que tenéis disponible es el juego de actuar y adivinar, de manera que un peque será el actor y un compañero el que tenga que adivinarlo. Este se colocará de espaldas a la pizarra para no ver la opción que sale en el dado. Al igual que hicimos con el bote para el sujeto, podéis utilizar ya el bote montado y así sacar un papelito para llevar a cabo el juego de actuar y adivinar. Una vez más vais a tener disponibles distintos formatos, no solo en color, sino también para completar o colorear. Aquí os he dejado uno que tiene los 3 colores que asignamos a las 3 terminaciones, es decir, para la primera conjugación o infinitivos terminados en AR es el violeta, para la segunda conjugación el naranja y para la tercera el rosa. Pero si no queréis utilizar este código de color, podéis usar el verde, que es el general para el verbo. También encontraréis opciones para hacer el dibujo o incluso personalizables para que vosotros vayáis anotando los verbos que queráis. Si queréis que los peques practiquen la forma conjugada con sujeto y verbo, también podéis utilizar la caja para responder. En este caso tenemos la opción de utilizar los dados que tienen el dibujo y la palabra escrita o solo el dibujo. Vamos a hacer un ejemplo. Los peques dirían paro, paro. Y ahora tenemos que conjugar la forma que quedaría vosotras repartís. Entonces podéis utilizar cualquiera de las casillas para que los peques anoten la respuesta. Si queréis usarla en múltiples ocasiones, podéis meterla en una funda transparente o plastificarla. Una vez más, podemos llevar a cabo el juego de memoria o de actuar y adivinar la forma conjugada. En este caso, un peque será el actor y el compañero, que es el encargado de adivinarlo, se colocará de espaldas a la pizarra de manera que no pueda ver la forma que ha salido. Si no queréis utilizar los dados PowerPoint, otra opción es usar los botes con papeles en el interior. En este caso vais a tener la forma con los pronombres y los verbos tanto para el verbo usar, recoger o repartir. La vais a tener disponible no solo en color, sino también para colorear. Aquí, por ejemplo, os he dejado el verbo recoger, pero también vais a tener el verbo usar o incluso repartir. Ahora ya vamos a pasar a la parte de la oración que se corresponde con el objeto, es decir, sobre qué o sobre quién recae la acción. Si pinchamos va a aparecer un ejemplo para que vosotros veáis con los peques. Ella usa una goma. En este caso, una goma ejerce la función del objeto. Nosotros en esta presentación nos vamos a centrar en el material escolar, pero os recuerdo que vais a tener los materiales en formato papel con los papelitos personalizables por si queréis adaptarlos a otra temática. Para empezar a romper el hielo tenemos esta diapositiva en la que nuestro amigo Pedro dice ¿qué usas en clase? Y Sara responde yo uso una goma. ¿Y tú? Vamos a tener distintas palabras para que vayáis practicando con los peques. Os recuerdo que en el pack Etiquetas de clase vais a tener todas estas palabras en formato cartel y tarjeta para decorar y usar en juegos. Nosotros ahora vamos a centrarnos en el juego de Tócalo, que consiste en dividir a la clase en 3 equipos y escogemos a un jugador para cada uno de ellos.
Dichos jugadores se van a colocar delante de esta diapositiva a una distancia prudencial, de manera que cuando tú o un compañero dice una palabra en la lengua materna o hace el gesto, cada peque tendrá que ir lo más rápido posible a tocar dicha palabra. El primer peque que la toque y la diga de manera correcta en español se llevará un punto para su equipo. Si queréis podéis hacer esta variante con la diapositiva o, si no, utilizando las tarjetas del pack que os he comentado. Vamos a tener la misma variante, pero ahora en lugar de ser tú o un compañero el que diga la palabra, podemos utilizar cualquiera de los dados. De modo que pinchamos en uno de ellos, imaginaros que escogemos el primero, un peque dice paro y ahora los 3 miembros de cada equipo tienen que ir lo más rápido posible a buscar, en este caso, una regla. Otro juego que vais a tener disponible para practicar con el material escolar va a ser el de la silla caliente. En este caso os he puesto la opción para 3 jugadores, pero si no podéis hacerlo solo para 1. La dinámica es muy sencilla y simplemente necesitáis colocar delante de cada cabeza una silla para que se siente cada jugador. De este modo ellos no van a poder ver la opción que sale en el dado, pero el resto de compañeros sí, que van a ser los encargados de actuar dicha palabra para que los peques que están sentados en la silla lo adivinen. Si lo hacéis con un único peque, simplemente lo dirá dicho jugador, pero si optáis por hacerlo por equipos, de manera que escogéis uno para cada uno de ellos, es decir, 3, vamos a darle un punto a medida que adivinen la palabra. Si queréis hacemos un ejemplo y así vemos cómo funciona. Entonces imaginaros que en este caso lo hacemos con un único jugador, pincharíamos en el dado y paramos. Entonces toda la clase va a hacer el gesto de la ventana para que el peque que está sentado en la silla lo adivine. Nosotros además también asociamos gestos a cada color, así que si queréis descubrirlos os dejo el enlace a la entrada el carnet colorín. Al igual que vimos con el sujeto y el verbo, también vais a tener disponibles las cajas y papelitos para usar. Dado que la estructura es la misma, no me voy a parar, pero simplemente enseñároslo, que tenemos tanto lo que serán las cajas, con el juego de dados y los papelitos. Lo que sí voy a pasar ahora es a la siguiente parte, que es la centrada en oraciones. Y en este caso ya combinamos cada una de las partes con oraciones sujeto, verbo y objeto. Una vez más podéis pedir a los peques que vayan leyendo cada una de las partes. En este caso podéis añadir también el bote con objeto y llevaremos a cabo distintos juegos, de manera que podéis sacar los papelitos, uno para cada parte de la oración, y los peques tendrán que escribirla. Si aciertan podéis darle una palomita a modo de premio y colocarlo junto con los centros para los ganadores. Ahora ya vamos a pasar a ver los distintos tipos de oraciones. Si queréis podéis leer cada una de ellas con los peques. Nosotros en este caso vamos a ver las 3 primeras, que serían afirmativa, negativa e interrogativa. En cualquiera de las estructuras vais a tener primero una explicación para que vosotros leáis con vuestros peques y ya después el ejemplo. Posteriormente pasaremos a jugar con la idea de las cajas y en este caso tenemos 3 dados. Dice, saca el papel del bote y escribe la oración. Como veis, lo que vamos a hacer es sacar el papelito en función de la opción que salga en cada dado. Pincharíamos en los 3 y vamos parando. Paro, paro, paro. Los peques sacarán los papeles correspondientes y tendrán que escribir la oración en ellos. Si queréis podéis pedir a un peque que salga la pizarra y también la anote en las casillas. En este caso nos quedaría vosotras repartís una silla. Si queréis también podéis anotarlas en las cajas para oraciones o en las tablas. Vamos a tener la misma idea de juego un poquito más complicada, ya que ahora los dados tienen solo el dibujo. Ahora pasaríamos a las oraciones negativas y una vez más vais a tener la explicación para que leáis con los peques y también veáis el ejemplo. La dinámica es exactamente la misma que hemos visto con las oraciones afirmativas, así que no me voy a parar en ella.
Tenemos también las oraciones en interrogativa con las mismas ideas de juego. A la hora de crear vuestras oraciones podéis utilizar no solo los papelitos, sino también las tablas, que en este caso os van a servir para oraciones en afirmativa y negativa. También podéis utilizar las láminas para murales y en este caso no solo afirmativa y negativa, sino también en interrogativa, ya que podéis ir alternando el orden de las láminas. En este caso Pedro nos dice: escribe la oración en los carteles, por favor. Si queréis también podéis combinarlos con los centros para oraciones y aquí os dejo algunas ideas de uso, ya que os van a servir para los complementos circunstanciales o solo las que acabamos de ver con sujeto, verbo y objeto, y podéis practicarlas tanto en afirmativa como negativa e interrogativa. Los centros de mesa os van a servir para proponer retos que queráis que vuestros peques respondan y también como hoja de respuesta en dictados, en juegos de actuar y adivinar o en cualquiera de los dados que acabamos de ver en esta presentación. Además, al igual que con el resto de materiales, podéis crear distintos murales, bien sea para retos, para crear oraciones o incluso si optáis por utilizar el centro con complementos que vamos a ver un poquito más adelante en otra presentación, lo que podéis hacer es también combinarlo con las tartas y platos. En este caso, como hemos visto las oraciones con sujeto, verbo y objeto, os voy a enseñar solo estas opciones. Este sería un modelo general en el que dice: saca los papeles del bote y escribe una oración. Pero si ya queréis uno específico para usar como hoja de respuesta, tenemos este modelo que, como veis, incluye dos mitades y en una de ellas tenemos la tabla para anotar cada una de las partes de la oración. Aquí la tendríamos tanto en afirmativa, negativa como interrogativa. Y aquí tenemos la opción con la explicación para cada una de las partes. Os he dejado esta diapositiva que es exactamente la misma, simplemente he girado el centro de mesa por si queréis enseñárselo de esta manera a vuestros peques. Como veis, las opciones que hemos visto. Y ya por último he añadido el apartado para las cajas de premio, ya que en este pack podéis encontrar no solo cajas, sino también carteles y centros de mesa para celebrar los logros una vez que los peques creen las oraciones. Aquí os dejo algunas ideas de uso, ya que las cajas también os pueden servir para repasar cualquier tema, de modo que escribís palabras, frases u oraciones. También podéis utilizarlas para guardar palomitas y llevar a cabo una tarde de cine, o combinar con las cajas y papelitos que hemos visto en esta presentación. Lo podéis hacer bien sea en la mesa o si no incluso crear un rincón o un mural para que los peques escriban oraciones cuantas veces quieran. Si queréis que los peques preparen las cajas, os he dejado esta diapositiva para romper el hielo y expresar gustos. Y también he incluido una plantilla en color para que se la enseñéis a los peques, aunque también la vais a tener disponible en distintos formatos y para colorear. Si queréis las podéis combinar con los centros premio, que una vez más vais a tener distintos modelos. En este caso os va a servir también para escoger un ganador, o incluso combinar con los papeles y escribir retos o para juegos de actuar y adivinar. Los vais a encontrar en dos tamaños, uno más grande y también más pequeño para que escojáis el que vosotros queráis y para que os duren en múltiples ocasiones podéis plastificarlos o guardarlos en una funda transparente. Además, una vez más, lo podéis combinar con cualquiera de los materiales para crear vuestro rincón de cine y animar a los peques a escribir oraciones cuantas veces queráis. También vais a tener otra opción de centro premio que en este caso es el que incluye la mitad para escribir oraciones y por tanto os va a venir muy bien como hoja de respuesta para cualquiera de los dados PowerPoint que hemos visto en esta presentación. Además, la otra mitad incluye el cartel que dice «Fantástico, cómete alguna palomita», de manera que lo podéis utilizar como premio. Aquí os dejo un ejemplo para que se lo enseñéis a los peques, en el que Pedro nos dice «disfruta de tu premio». También encontraréis las plantillas para que los peques personalicen, no solo en color, sino también para colorear. Aquí, como veis, os he dejado el modelo para afirmativa, negativa e interrogativa.
y un ejemplo con la opción para el ganador. A mí, por ejemplo, esta me gusta mucho para crear un rincón en el que proponer un reto a los peques de manera que les digáis que traduzcan una oración o que la ordenen. Ellos participarán respondiendo a dicho reto, bien sea en los papeles, en las cajas, en las tablas, y lo que podéis hacer es a cada X tiempo, bien sea una semana o cada un número de clases que vosotros escojáis, podéis elegir a un ganador. De esta manera añadimos un extra de motivación y así los peques practican constantemente la formación de oraciones. Y ahora ya por último tenemos la diapositiva de la despedida, así que espero que os hayan gustado las ideas de esta presentación y os recomiendo que las combinéis con el resto de materiales que están incluidos en este pack. Gracias.